Una delicada cuidadora negra entonaba una melodía suave para una anciana, sin percatarse de que el acaudalado hijo de ésta la observaba, un suceso que alteraría su vida de forma irreversible. Pero no en el sentido romántico que uno pudiera imaginar. Lo lamento, pero debemos hacer algunos ajustes en su situación laboral. La voz gélida de la supervisora Elena cortó el aire matutino de la opulenta residencia Sterling como una cuchilla afilada. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo este vídeo. La familia ha expresado su inquietud sobre, digamos, la compatibilidad cultural. Amelia Davis, de 32 años, permaneció inmóvil junto a la cama de la señora Eleanor Sterling, su paciente de los últimos 7 meses. Sus manos aún sostenían delicadamente las de la anciana, quien se había adormecido momentos antes al arrullo de una canción de cuna susurrada. «¿Compatibilidad cultural?», repitió Amelia con una voz tan serena que sorprendió a la propia Elena. «¿Y qué significa eso exactamente?». Elena se ajustó las gafas con nerviosismo. «Bueno, ellos sienten que alguien con un perfil más adecuado sería mejor para el cuidado de la señora Sterling, alguien que entienda mejor las tradiciones familiares. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia». Lo que Elena desconocía era que Amelia había escuchado la conversación telefónica completa la mañana anterior. Marcus Sterling, heredero del imperio farmacéutico Sterling, había llamado furioso tras observar a esa chica a través de las cámaras de seguridad, exigiendo que encontraran a alguien más apropiado para el cuidado de su madre. «Lo comprendo perfectamente», replicó Amelia, soltando con gentileza la mano de la señora Eleanor. «¿Cuándo debo marcharme?». «Bueno, hoy mismo sería ideal. Ya tenemos a una sustituta que llegará por la tarde». Amelia asintió y comenzó a recoger sus escasas pertenencias personales, pero algo en su mirada revelaba una serenidad inquietante, como si ya supiera con exactitud cómo culminaría esta historia. Hoy comprenderán por qué este caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo y cómo terminó de forma sorprendente. Mientras recorría el pasillo de mármol hacia la salida, Amelia pasó junto a la estantería de la biblioteca principal. Sus dedos se deslizaron discretamente sobre una biografía en particular. Marcus Sterling, el joven visionario de los negocios farmacéuticos. Ella había leído ese libro 3 veces en los últimos 7 meses. Cada página, cada entrevista, cada declaración pública, especialmente la sección donde él disertaba sobre mantener los más altos estándares éticos en su empresa. Lo que la familia Sterling no sabía era que esa sencilla cuidadora había pasado los últimos meses recopilando mucho más que recuerdos entrañables de la señora Eleanor. Si esta historia de prejuicios disfrazados de estándares te ha indignado, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucedió después demostró que subestimar a alguien puede ser el error más costoso de tu vida. 3 horas después de su despido, Amelia recibió un mensaje que le hizo hervir la sangre. Marcus Sterling había publicado en LinkedIn una fotografía suya visitando a su madre, acompañada de un texto hipócrita sobre valores familiares y cuidados de excelencia. «He tenido que realizar algunos cambios difíciles en el equipo de cuidado de mi querida madre», escribió. «A veces, mantener estándares elevados exige decisiones valientes. La familia es lo primero». Los comentarios eran una mezcla de elogios de otros empresarios y corazones de admiradoras. Ninguno de ellos tenía la menor idea de que esos altos estándares significaban despedir a alguien por el color de su piel. Lo que más le dolía no era el despido en sí, era saber que la señora Eleanor le había susurrado la víspera: «Amelia, ¿sabes? Me recuerdas a la hija que nunca tuve. Prométeme que nunca me abandonarás». Amelia lo había prometido, y ahora se sentía doblemente rota. La promesa y el corazón. Sentada en su pequeño apartamento, abrió el portátil y revisó de nuevo los archivos que había organizado meticulosamente durante los últimos 7 meses, no por paranoia, sino por experiencia. A sus 32 años, Amelia Davis no solo era una cuidadora cualificada, sino que poseía un título en enfermería de la Universidad de Boston, con especialización en geriatría, y había trabajado en hospitales de élite antes de optar por la asistencia domiciliaria. ¿Por qué una enfermera con un currículum impecable elegiría cuidar de pacientes en sus casas por un salario menor? La respuesta estaba en las decenas de familias adineradas que habían intentado descartarla a lo largo de los años, siempre con las mismas excusas veladas sobre adecuación cultural o perfil más apropiado. Amelia había aprendido a documentarse.
Cada conversación sospechosa grabada discretamente, cada comentario prejuicioso notado con fecha y hora, cada mentira contada a la familia sobre su desempeño, cuidadosamente refutada con pruebas concretas. En el caso de los Sterling, ella había descubierto mucho más de lo que esperaba. Durante los últimos meses, mientras cantaba para la señora Eleanor y organizaba sus medicamentos, Amelia había notado inconsistencias inquietantes, recetas médicas innecesarias que se renovaban automáticamente, medicamentos caros que se desperdiciaban en cantidades que podrían alimentar a toda una familia. Y aún más extraño, frecuentes visitas de representantes farmacéuticos que hablaban largo y tendido con Marcus sobre nuevas oportunidades de tratamiento para su madre. La señora Eleanor no necesitaba la mitad de esos medicamentos. Amelia lo sabía porque había revisado discretamente cada receta con su formación médica. Algunos eran incluso contraproducentes para alguien en su estado de salud. Pero lo que realmente selló el destino de Marcus fue la conversación que ella había grabado accidentalmente cuando pensaba que estaba solo en la oficina de la casa. Una llamada en la que él se reía describiendo cómo estaba maximizando los beneficios del seguro médico de la vieja y cómo esas cuidadoras ni se dan cuenta de todo el tinglado. Amelia sonrió con amargura mientras organizaba las pruebas. Marcus Sterling, el joven visionario de los negocios farmacéuticos, estaba utilizando a su propia madre como conejillo de indias para un fraude al seguro médico, inflando los costos con medicamentos innecesarios y repartiendo los beneficios con una red de médicos y farmacias. El hijo ejemplar estaba literalmente envenenando a su madre con medicamentos innecesarios para ganar dinero. Mientras tanto, había despedido a la única persona que realmente se preocupaba por el bienestar de la señora Eleanor. Todo porque no soportaba ver a una mujer negra cuidar de su familia con más competencia y cariño del que él jamás había demostrado. Amelia cerró el portátil y se dirigió al espejo. Durante meses, ella había interpretado el papel de la cuidadora sencilla y sumisa, permitiendo que Marcus y su equipo la subestimaran por completo. Solo veían a una mujer negra que necesitaba el trabajo y que debería estar agradecida por la oportunidad. Lo que no sabían era que estaban lidiando con alguien que había reunido pruebas suficientes para destruir no solo la reputación de Marcus, sino toda su empresa. Cada insulto susurrado, cada mirada condescendiente, cada comentario sobre su idoneidad, solo había alimentado su determinación. Durante meses pensaron que estaban lidiando con una víctima indefensa. En realidad, estaban alimentando un huracán que estaba a punto de devastar todo a su alrededor. Lo que ese heredero privilegiado no podía ver era que cada acto de desprecio estaba firmando su propia sentencia, y cuando llegara la tormenta, no habría refugio lo suficientemente seguro para protegerlo de las consecuencias de subestimar a quien nunca debió ser subestimada. A la mañana siguiente, Marcus Sterling se despertó con una sensación de victoria. Su publicación en LinkedIn había recibido más de 200 comentarios elogiosos de otros ejecutivos que felicitaban su liderazgo firme y sus decisiones difíciles. Había convertido el acto de despedir a una mujer negra en una lección de gestión empresarial. A veces hay que ser duro para mantener la excelencia, comentó en una entrevista improvisada para el podcast Líderes Visionarios 3 días después del despido de Amelia. No podemos dejar que el sentimentalismo se interponga en el mejor cuidado de nuestros seres queridos. El presentador, claramente impresionado, le preguntó por los rigurosos criterios que Marcus aplicaba en la selección de cuidadores. Bueno, respondió Marcus riendo y ajustándose la cara corbata. Hay que tener ciertos estándares. No cualquiera entiende las necesidades de una familia como la nuestra. La entrevista se compartió en las redes sociales de la empresa con la etiqueta _liderazgo empresarial. Marcus se sentía invencible. Mientras tanto, Amelia estaba sentada en una cafetería discreta en el centro de la ciudad, al otro lado de la mesa de una mujer a la que Marcus nunca esperaría ver allí. La doctora Victoria Fuentes, abogada especializada en delitos de cuello blanco y una de las fiscales federales más temidas del país. Entonces, ¿tienes grabaciones del admitiendo el fraude al seguro?, preguntó Victoria, revisando meticulosamente los documentos que Amelia había organizado. No solo admitiéndolo, respondió Amelia, conectando su teléfono móvil a un pequeño altavoz. Él se ríe, literalmente se ríe mientras describe cómo está maximizando los beneficios de la condición de su propia madre. La voz de Marcus resonó en la cafetería. Esa vieja ni se da cuenta de cuántos medicamentos está tomando. El seguro lo paga todo, y aún queda una buena comisión para repartir entre los médicos de la red. Es un plan perfecto. Ella recibe atención médica de primera y yo me quedo con los beneficios. Victoria dejó de tomar café. Dios mío, él está literalmente envenenando a su propia madre por dinero. Exacto.
Y cuando le pregunté sutilmente por algunos medicamentos innecesarios, aumentó las dosis. Dijo que yo no tenía la formación adecuada para cuestionar los tratamientos médicos. Amelia sonrió con amargura. No sabía que soy enfermera especializada en geriatría. ¿Cómo se conocieron?, preguntó Victoria, claramente intrigada por la meticulosa preparación de Amelia. Amelia respiró hondo. Mi hermana mayor, Sofía Fuentes, trabajó como investigadora en su oficina durante 3 años. Ella murió en un accidente de coche el año pasado, pero siempre hablaba de cómo usted acababa con los delincuentes que se creían por encima de la ley. Victoria palideció. ¿Sofía Fuentes era su hermana? Fue una de las mejores investigadoras que han trabajado conmigo. Tenía un instinto impresionante para detectar fraudes. Ella me enseñó mucho sobre cómo documentar pruebas. Me dijo que algún día podría necesitar esa habilidad. Amelia abrió una carpeta organizada con separadores de colores. Por eso pasé 7 meses recopilando pruebas antes de que me despidieran. Sabía que esa familia acabaría mostrando su verdadera cara. Victoria hojeó los documentos. Copias de recetas médicas, hojas de cálculo de los costos de los medicamentos, registros de visitas médicas innecesarias, grabaciones de conversaciones entre Marcus y representantes farmacéuticos, incluso fotos discretas de reuniones sospechosas en la oficina de la casa. Esto es una obra maestra de la investigación, murmuró Victoria. Tienes pruebas suficientes para hundir no solo a Marcus, sino a toda la red de médicos y farmacias involucrados. Hay más, dijo Amelia abriendo el portátil. He descubierto que él no es solo un heredero mimado. Marcus está utilizando el fraude de su propia madre como modelo piloto para expandir el negocio. Planea aplicarlo a otros pacientes ricos a través de una nueva empresa de cuidados premium que está lanzando. En la pantalla aparecieron correos electrónicos internos de la empresa de Marcus, planes de negocio detallados para maximizar las oportunidades en cuidados geriátricos y propuestas para inversores en las que se describía cómo optimizar los beneficios mediante tratamientos prolongados. Victoria estaba boquiabierta. ¿Cómo has conseguido acceder a eso? 7 meses cuidando de su casa. Él me veía como un mueble, una mujer negra que no entendía de esas cosas. Dejaba el ordenador abierto, hablaba por teléfono delante de mí, discutía de negocios como si yo fuera invisible. Amelia sonrió fríamente. La invisibilidad puede ser un arma poderosa cuando se usa correctamente. Y él nunca sospechó nada. Marcus ve lo que quiere ver. Para él, solo era una cuidadora sin estudios que debía sentirse privilegiada por trabajar en su casa. Nunca imaginó que una mujer como yo pudiera entender términos médicos, leyes de seguros o documentos empresariales. Victoria comenzó a sonreír. Sabes que esto destruirá por completo su vida, ¿verdad? No estamos hablando solo de demandas civiles. Esto es un delito federal. Podría pasar décadas en la cárcel. Lo sé, respondió Amelia con calma. Pero primero quiero que sienta exactamente lo que sentí cuando me despidieron por no encajar en el perfil. Quiero que se dé cuenta de que ha subestimado por completo la persona equivocada. ¿Y cómo piensas hacerlo? Amelia abrió una última carpeta. Dentro había copias impresas de todos los comentarios y entrevistas recientes de Marcus, incluyendo extractos de la entrevista en el podcast en la que prácticamente confesó discriminación racial en cadena nacional. Primero, usaremos sus propias palabras para mostrarle al mundo quién es él realmente. Después, señaló la evidencia criminal, mostraremos lo que le hizo a su propia madre. Victoria le tendió la mano. Sofía estaría orgullosa de ti. ¿Cuándo empezamos? Ya hemos empezado, respondió Amelia, estrechando la mano de la abogada. Marcus cree que está celebrando una victoria. En realidad, acaba de firmar su propia sentencia de muerte profesional. Mientras salían de la cafetería, ninguna de las dos mujeres se dio cuenta de que la victoria de Marcus se estaba celebrando prematuramente. El arrogante heredero había subestimado no solo a una enfermera especializada, sino a toda una red de personas que la apoyaban. Por un momento, Marcus había pensado que deshacerse de Amelia resolvería todos sus problemas. Lo que no sabía era que acababa de despertar un huracán que había estudiado cada uno de sus movimientos durante meses y que ahora tenía la fuerza legal necesaria para convertir su arrogancia en su caída más devastadora. Marcus Sterling se despertó el lunes siguiente sintiéndose en la cima del mundo. Su entrevista en el podcast se había vuelto viral, lo que le había valido invitaciones para dar conferencias en universidades y ofertas de asociaciones empresariales. Él había convertido el despido de una simple cuidadora en una clase magistral sobre liderazgo ejecutivo hasta que su teléfono sonó a las 7:45 de la mañana. Señor Sterling, soy la agente Laura Wells del FBI.
Necesito hablar con usted sobre algunas irregularidades en su negocio farmacéutico. ¿Podemos hablar esta mañana? Marcus casi derrama el café. ¿El FBI? ¿De qué está hablando? Debe haber algún error. No hay ningún error, señor. Estamos investigando un fraude sistemático en el sistema de seguros médicos. Su nombre ha aparecido varias veces en nuestros registros. Mientras Marcus tartamudeaba tratando de entender lo que estaba pasando, su asistente Clara corrió a su oficina con el rostro pálido como el papel. Señor Sterling, hay algo que tiene que ver. Es urgente. Ella encendió la televisión en el canal de noticias local. La presentadora estaba hablando de una investigación explosiva sobre un fraude en el sistema de salud que podría alcanzar millones de dólares. Documentos exclusivos obtenidos por nuestra cadena revelan un elaborado plan en el que un heredero de una empresa farmacéutica estaría utilizando a su propia madre anciana como conejillo de indias para inflar los costos de los medicamentos. La foto de Marcus apareció en la pantalla. Por el amor de Dios, susurró él sintiendo que las piernas le temblaban. ¿Cómo lo han conseguido? Clara señaló el ordenador. Señor, la página web de la empresa. Mire esto. La página de inicio de Sterling Pharmaceuticals había sido hackeada. En lugar del elegante logotipo, ahora aparecía un banner con la frase empresa dirigida por un delincuente, pacientes en peligro. Debajo se reproducía automáticamente un vídeo. Era Amelia, sentada en un estudio profesional con ropa formal y una postura que Marcus nunca había visto antes. Segura, elocuente, poderosa. Me llamo Amelia Davis. Soy enfermera especializada en geriatría y durante 7 meses cuide de la señora Eleanor Sterling, madre del director ejecutivo Marcus Sterling. Lo que descubrí durante ese tiempo puede salvar la vida de cientos de personas mayores vulnerables. Marcus sintió cómo se le iba la sangre de la cara mientras Amelia continuaba con la calma quirúrgica de alguien que se había preparado para ese momento durante meses. Durante mi trabajo, documenté sistemáticamente cómo el señor Sterling utilizaba a su propia madre como parte de un plan criminal de fraude al seguro médico. Medicamentos innecesarios, consultas falsas, tratamientos prolongados, todo para maximizar los beneficios a costa de la salud de una anciana indefensa. La pantalla se dividió mostrando por un lado a Amelia hablando y por el otro documentos, recetas médicas, hojas de cálculo de gastos y grabaciones de audio. La voz de Marcus resonó con claridad. Esa anciana ni siquiera se da cuenta de la cantidad de medicamentos que está tomando. El seguro lo paga todo y aún quedó una buena comisión. Dios mío, murmuró Clara. Es su voz, señor Sterling. Marcus estaba paralizado, viendo cómo su propia destrucción se retransmitía en directo a todo el país. Pero lo peor aún estaba por llegar. Cuando cuestioné algunos procedimientos médicos dudosos, continuó Amelia en el vídeo, el señor Sterling no solo ignoró mis preocupaciones profesionales, sino que aumentó las peligrosas dosis. Y cuando eso no fue suficiente para silenciarme, él decidió despedirme. La pantalla mostraba ahora la grabación de la conversación entre Marcus y la supervisora Elena, en la que le exigía encontrar a alguien más adecuado para cuidar de la madre. El motivo de mi despido, según el señor Sterling, yo no tenía compatibilidad cultural con la familia. Traducción: era demasiado negra para cuidar de su madre. El teléfono de Marcus empezó a sonar sin parar. Inversores, miembros del consejo, abogados, periodistas, todos querían explicaciones que él no podía dar. Pero Amelia aún no había terminado. Lo que el señor Sterling no sabía es que soy licenciada en enfermería por la Universidad de Boston con especialización en geriatría. Trabajé en hospitales de élite antes de dedicarme a la asistencia domiciliaria. Él me veía como una simple cuidadora, porque no podía ver más allá del color de mi piel. En la pantalla aparecieron diplomas, certificados, cartas de recomendación de médicos de renombre, premios académicos, un currículum que hacía que el de Marcus pareciera mediocre. Durante 7 meses, mientras el señor Sterling me trataba como si fuera invisible, documenté cada delito, cada mentira, cada acto de crueldad contra su propia madre. Porque a diferencia de él, yo entiendo lo que significa cuidar de alguien que ha confiado en mí. El vídeo terminaba con una imagen devastadora. Marcus siendo arrestado en directo, esposado frente a la empresa que llevaba el nombre de su familia desde hacía 3 generaciones. El teléfono volvió a sonar. Era el abogado de la empresa, el doctor Morgan, con voz temblorosa. Marcus, necesito que vengas inmediatamente a la oficina. Acaban de llegar órdenes de registro y confiscación. El FBI está confiscando todos los ordenadores y documentos. ¿Y además? ¿Más qué?
logró preguntar Marcus con voz ronca. La Fiscalía Federal quiere un acuerdo. Tienen pruebas suficientes para pedir cadena perpetua por fraude sistemático, abuso de ancianos y lavado de dinero. Amelia Davis entregó años de pruebas. Marcus, ella lo tenía todo, absolutamente todo. Mientras Marcus caminaba tambaleándose hacia el coche, Clara gritó desde la ventana: «Señor, los medios de comunicación están aquí». Afuera, una multitud de reporteros y cámaras esperaba. Los micrófonos se acercaban a él mientras las preguntas volaban por todos lados. ¿Es cierto que envenenó a su propia madre por dinero? ¿Cómo se siente al ser expuesto por una mujer a la que despidió por racismo? Le pedirá perdón a la enfermera Amelia Davis. Marcus intentó correr hacia el coche, pero tropezó con sus propios pies y cayó de rodillas sobre el asfalto. Las cámaras captaron cada segundo de la humillación. En ese mismo momento, a 15 kilómetros de allí, Amelia estaba siendo entrevistada en directo por 3 cadenas de televisión simultáneamente. Ella vestía un impecable blazer azul marino, llevaba el pelo recogido en un elegante moño y hablaba con la autoridad de quien había estudiado cada movimiento de ese juego durante meses. «No lo hice por venganza», dijo con calma, mirando directamente a la cámara. «Lo hice por la señora Eleanor, que merecía cuidados reales, no ser utilizada como fuente de ingresos. Lo hice por todos los ancianos vulnerables que son víctimas de estafas como esta, y lo hice porque creo que la competencia y el carácter importan más que los prejuicios disfrazados de normas familiares. Punto». El presentador preguntó cómo se siente al saber que sus pruebas pueden suponer décadas de cárcel para Marcus Sterling. Amelia hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Me siento como una enfermera que finalmente ha conseguido proteger a su paciente. El señor Sterling pensó que podía desecharme como basura por el color de mi piel. Descubrió que había subestimado por completo a la persona equivocada». Mientras Marcus era llevado esposado a la comisaría, pasando por una multitud de periodistas que le gritaban preguntas, una sola cuestión resonaba en su mente: cómo una simple cuidadora negra había conseguido destruir su imperio en cuestión de horas. Pero quizá la pregunta más importante era otra. Si tuvieras todo el poder y los privilegios del mundo, pero ningún carácter ni compasión, ¿cuánto tiempo tardaría alguien como Amelia Davis en demostrar que la verdadera fuerza no proviene de cunas de oro, sino del valor de hacer lo correcto, sin importar el precio? 6 meses después del espectacular colapso de Marcus Sterling, Amelia Davis estaba sentada en su nueva oficina en el piso 22 de un edificio en el centro de la ciudad, observando el movimiento a través de la ventana panorámica. El letrero en la puerta decía: «Amelia Davis, RN, directora de calidad y cumplimiento, Harmonial Systems». Su investigación se había convertido en un hito nacional. El caso Sterling contra Davis se estudiaba en las facultades de Derecho como ejemplo perfecto de cómo documentar las pruebas puede derribar complejos planes criminales. 3 universidades ya le habían ofrecido becas completas para que completara su máster en Administración Hospitalaria. Sonó el teléfono. Era la doctora Victoria Fuentes, ahora su abogada personal y amiga íntima. «Amelia, tengo noticias sobre Marcus», dijo Victoria con un tono que mezclaba satisfacción y justicia. «Hoy se ha dictado sentencia. 22 años de prisión federal, más 15 millones en multas y restituciones. Sterling Pharmaceuticals ha sido vendida para pagar las deudas. Él lo ha perdido todo». Amelia cerró los ojos por un momento. «¿Y la señora Leonor?» «Está bien. Sin esos medicamentos innecesarios, recuperó la movilidad y la lucidez que los médicos creían perdidas para siempre. Está viviendo en una residencia de primera categoría pagada con el dinero recuperado del fraude, y ha preguntado por ti». «Iré a visitarla mañana», respondió Amelia, sonriendo por primera vez en meses. Más tarde, Amelia condujo hasta la prisión federal donde Marcus cumplía su condena, no para regodearse, sino para cerrar un ciclo. Él apareció al otro lado del cristal blindado, vestido con el uniforme naranja estándar, con profundas ojeras y canas que no tenía 6 meses antes. «¿Por qué?», fue lo primero que preguntó él con voz ronca. «¿Por qué lo hiciste? Podría haberte ayudado. Podría haberte dado un ascenso, un sueldo mejor». Amelia lo estudió durante un largo rato. «Marcus, realmente no lo entiendes, ¿verdad? Esto nunca ha sido por dinero o por un puesto. Ha sido por dignidad. Se trataba de reconocer que la competencia y el carácter no tienen color». Él bajó la cabeza. «Yo nunca quise hacerle daño a mi madre. El dinero era solo dinero. Pero le estabas haciendo daño a ella. Y cuando intenté protegerla, me despediste porque no podías aceptar que una mujer negra pudiera estar más cualificada que tú para cuidar de tu propia familia».
Marcus permaneció en silencio, comprendiendo al fin la magnitud de su arrogancia. ¿Sabes lo que es irónico?, continuó Amelia. Si me hubieras tratado con respeto desde el principio, habría sido tu mayor aliada. Te habría ayudado a cuidar mejor de tu madre y nunca habría descubierto tu estafa. Tu prejuicio fue literalmente la causa de tu propia caída. Cuando ella se levantó para marcharse, Marcus murmuró: ¿Podrás perdonarme algún día? Amelia se detuvo en la puerta. Marcus, te perdoné hace meses, porque guardar rencor te daría un poder sobre mi vida que no mereces. Prefiero usar mi energía para construir algo mejor. 3 semanas después, Amelia estaba en el escenario principal de la Conferencia Nacional de Enfermería recibiendo el Premio Defensora del Año por su valentía al denunciar la negligencia y el abuso contra las personas mayores. El público, compuesto por más de 3,000 profesionales de la salud, se puso en pie y la ovacionó durante 5 minutos. Cuando empecé como cuidadora, dijo ella al micrófono, muchas personas solo me veían como una mujer negra que debería estar agradecida por la oportunidad. No podían ver mi formación, mi experiencia o mi genuina pasión por cuidar a personas vulnerables. El público guardó un silencio absoluto. Lo que Marcus Sterling no entendió es que la competencia no tiene color, que el carácter no tiene clase social y que la persona a la que despides hoy por prejuicios puede ser precisamente la persona que destruirá tu vida mañana, no por venganza, sino por justicia. El aplauso fue ensordecedor. 6 meses después, Amelia abrió su propia consultoría especializada en cumplimiento normativo y calidad para instituciones sanitarias. En el primer año, ganó más de lo que Marcus había ganado en toda su carrera en la empresa familiar. Su historia se convirtió en un documental de Netflix que fue nominado a los Emmy. La señora Eleanor, ahora de 82 años y sorprendentemente lúcida, fue su primera clienta VIP, no porque necesitara cuidados especiales, sino porque quería invertir sus propios ahorros en el negocio de Amelia. «Me has salvado la vida de 2 maneras», le dijo la anciana durante una visita a la nueva oficina de Amelia. Primero, protegiéndome de mi propio hijo. Después, mostrándome que todavía hay gente que hace lo correcto sin importar el precio. Amelia sonrió mientras observaba el movimiento de la ciudad por la ventana. 1 año antes, era vista como una simple cuidadora que debía saber cuál era su lugar. Hoy era reconocida a nivel nacional como una de las principales expertas en ética en el ámbito de la salud. La mejor venganza no había sido destruir a Marcus Sterling, aunque eso había sido una consecuencia natural de sus acciones. La mejor venganza había sido demostrar que la verdadera fuerza no proviene de privilegios heredados o prejuicios disfrazados de normas, sino del valor de hacer lo correcto, de la competencia construida con esfuerzo y de la dignidad que nadie puede arrebatarte. Marcus intentó humillar a Amelia por el color de su piel, pero acabó descubriendo que había subestimado por completo la persona equivocada. Ella aprendió que la mejor respuesta al prejuicio no es la ira, sino el éxito tan espectacular que obliga incluso a tus enemigos a reconocer tu grandeza. Si esta historia de valentía y justicia te ha llegado al corazón, suscríbete al canal para ver más historias que demuestran que a veces ser subestimado es la mayor ventaja que puedes tener. Porque cuando finalmente mostramos nuestra verdadera fuerza, el mundo entero se detiene para mirar.